Una columna, la columna de géneros y sexualidades a cargo de la licenciada Nadia Pesina, que en este viernes le damos la bienvenida aquí en Turno Mañana. ¿Cómo estás, Nat? Buen día. Bien, Flor, ¿y vos? Muy bien. Bueno, ha pasado de todo esta semana, me he acordado mucho de vos. Hablábamos ayer en la columna de Jonathan Bogado, esta columna de Derechos Ciudadanos, sobre el caso de Belén, el tratamiento en los medios, sobre lo que tiene que ver con el aborto, bueno, muchos temas que quizás sobrevuelan lo que venimos hablando en esta columna de géneros y sexualidades de los días viernes, donde parece que a las mujeres se nos cuestiona por muchas cosas, ¿no? Se nos cuestiona y se nos condiciona también. Sí, una de las cuestiones, ayer escuchaba la columna de Jonathan y pensaba cuánta violencia y por cuántos lados, ¿no? Y esto lo habíamos hablado en la columna anterior, desde antes de nacer tenemos este condicionamiento biológico que parece que nos va a perseguir toda nuestra vida. Las mujeres por el hecho de tener un útero o de poder parir, estamos obligadas a parir y a partir de eso se generan múltiples violencias. Pensaba en la violencia institucional por estar prisionera, ¿no? Y sufrir en carne propia todas las irregularidades del sistema. Digo, el sistema es perverso, el sistema institucional, el sistema legal es perverso en un montón de sentidos. Ahora, que eso te prive de la libertad y que además viole tus derechos individuales y sexuales y reproductivos es realmente preocupante. Después pensaba en la violencia obstétrica, ¿no? La situación horrible que vivió esta persona, creo que no se la deseo a nadie y no, jamás se la desearía a nadie y es una realidad que pasa a muchas personas, no solamente cuando llegan con un aborto espontáneo a alguna clínica, sino también cuando van a parir. Digo, sí, es el momento en un embarazo, incluso hasta en un embarazo deseado, en una situación que debiera ser agradable, o quizás eso es lo que uno se imagina desde viéndolo desde afuera, y llegar a estas cesáreas de urgencia o estas cesáreas un tanto impuestas también a veces por los profesionales de la salud, los mismos enfermeros y enfermeras a veces con el trato también que tienen hacia las mujeres. Bueno, hay distintas situaciones que se presentan en lo que tiene que ver con la situación de parir y con el parto en sí también, ¿no? Tal cual, y convengamos de que existe una afortunadamente existe una gran movilización por el derecho a elegir cómo parir, porque justamente se reconocen estas violencias que se ejercen en las instituciones médicas. Digo, no hay que generalizar, y ese era un punto de los que quería tocar el día de hoy, de las generalizaciones. No hay que generalizar, todos los hospitales no son iguales, todos los médicos no son iguales. Yo calculo que ha habido mujeres que pasaron por partos hermosos, pero bueno, también hay que visibilizar estas cuestiones donde se violenta una situación de que por sí ya no es, no soy madre, no parí nunca, pero me imagino de que es un momento en el que una necesita tranquilidad, de que necesita estar acompañada, de que necesita vivir ese momento y estar consciente de esa vida que está por traer al mundo. Entonces, ser mujer tampoco es sinónimo de ser madre. Exactamente, y esa es la cuestión que quería tratar hoy. La generalización de que por ser mujeres tenemos que parir es de por más violenta, y por eso también se juzga socialmente la decisión de no tener un hijo. Uh-huh. Y eso lo conversamos recién, tiene que ver también incluso entre comentarios de amigas en situaciones cotidianas, te está llegando, ¿no? La hora esto de apurate, nena, porque ya tu reloj biológico, o qué pasa que no querés tener hijos. Claro. Sos una amargada. Hay un condicionamiento social a la posibilidad de elegir ser madre tremendo. Incluso digo, la vida sí es algo para festejar. Ahora hay que convenir si esa vida o esa persona
desea tener, la persona pariente desea tener hijos o no los desea. Hay un montón de cuestiones para ver ahí. Recién comentaba de que la mujer de por sí, o sea, tiene la responsabilidad biológica de traer a alguien al mundo. Los hombres son los que participan en esta reproducción, sí, pero la reproducción social que se debe continuar una vez nacida esa persona solamente está a cargo de las mujeres. La posibilidad de que los hombres se desentiendan de aquella persona o de aquel hijo o hija que trajeron al mundo, digo, que crearon, que formaron, que concibieron, porque se trata de concebir solamente, puedan desresponsabilizarse, pero bajo un montón de términos. Uh-huh. El hombre puede desaparecer, pero la mujer, si ni siquiera quiere tener al hijo, si lo da en adopción, si lo deja a cuidado de sus padres, tiene una responsabilidad social muchísimo mayor que la mirada no es la misma, ¿no? En lo que tiene que ver que si un varón, si un papá abandona a un hijo o a una hija, así esa misma situación está involucrada una mamá o una mujer, ¿no? ¿Y por qué, no? También un poco hablando de este condicionamiento biológico que tienen las mujeres y de la construcción del género como una de las patas de este condicionamiento biológico. El instinto maternal es algo que se supone en nosotras. Es algo que como mamíferos, como personas que como... Y no está el instinto paternal. No está el instinto paternal, no. El hombre es... Se ve que no tienen instintos, pero para algunas cosas sí, dicen que responden a deseos sexuales, para ese tipo de cosas claro. Sí los varones tienen instinto, para los hijos no. Porque se supone que, y esto también tiene que ver mucho con otro tema que vamos a tocar más adelante, que es la filiación, ¿no? Cómo están compuestas las familias, si las familias son todas iguales, y de nuevo, no se puede generalizar sobre esto, no se puede generalizar sobre la maternidad, no se puede generalizar sobre la paternidad, y tiene que ver también con la posibilidad de constituirnos como iguales. Iguales no significa todos normales, todos... normalizados. Normalizados, exactamente. Iguales significa con la misma posibilidad de ejercer los derechos. Claro. Entonces... convengamos de que la diferencia entre nosotros es buena y es productiva. Ahora, lo que no es bueno es la desigualdad. Uh-huh. Y en este caso también, pensando en la afiliación, ¿no? Las familias, ¿por qué llegamos a hablar de la monogamia o de la conformación de las familias monogámicas? Porque había un fundamento en la posibilidad de heredar, ¿no? Con la propiedad, el hombre tuvo que asegurarse de que aquella persona a la cual le dejaba sus bienes sí. era hijo suyo. Entonces, era el único motivo por el cual le interesaba al hombre reconocer la paternidad sobre una persona. Digo, esto es en la historia de la humanidad. Sí. Incluso se preocupaban, he escuchado historias de familias donde prevalecía el género femenino y se preocupaban en esto de cómo va a continuar el apellido, ¿no? Claro. También claro. Era la continuación de la parte masculina, si se quiere, o dominante de una familia, y se preocupaban si había demasiadas mujeres. Tal cual. Y bueno, esa es una de las cuestiones también con respecto a lo que estábamos hablando recién, del aborto intencional o el aborto, se dice como diferenciado, ¿no? Existen en países como India, China, Vietnam, la posibilidad de abortar si aquella persona que estás concibiendo es mujer. Entonces... ¡Qué fuerte! Entonces sí, existen un montón de vicisitudes en este tema que está bueno tratar y está bueno desagregar. Yo invito a pensar, ¿no? ¿Qué es para nosotros ser padre? ¿Qué es para nosotros ser madre? Y en una sociedad en la cual la familia monogámica, patriarcal, tradicional, por así decirlo, está siendo desmenuzada y está siendo de alguna forma más en la práctica que en la teoría repensada. Sí. Existen muchísimas familias acá actualmente que o son madres solteras o son grandes grupos familiares
que donde los abuelos crían a los nietos. Incluso padres solteros también, padres ¿no? solteros también. Entonces hay una forma de filiación en la actualidad que nos permite romper la norma, que nos permite evitar las generalizaciones. Y para esto tenemos que estar preparados, y tenemos que estar preparados para no pensar de que todos somos iguales en ese sentido. Y respetar fundamentalmente también las decisiones que tomen las personas que nos rodean, ¿no? Esto de pensarnos entre amigos y decir, ¿qué te pasa que todavía no tenés hijos? O bueno, cada uno es libre también de decidir, ¿no? Lo que quiere para su vida, cuál es su proyecto y qué es lo que más lo hace feliz. Porque, digamos, ser papá o ser mamá puede ser una parte de la felicidad para muchos de nosotros, pero no tiene por qué ser una obligación, ¿no? No, e incluso puede ser parte de una felicidad y no de una felicidad normada, ¿no? También una mujer que decide ser madre, como pasó, creo que la hija de Reina Rich decidió ser madre, soltera, se hizo fecundación in vitro y decidió ser madre. Y decidió ser madre sola. Y hay un montón de mujeres que afortunadamente deciden ser madres solas. Hay quienes deciden no interrumpir el embarazo, y hay quienes deciden ser madres solteras. Hay quienes deciden, padres que no ven bien a sus hijos, deciden cuidarlos ellos solos. Abuelas y abuelos acompañando, tíos. Acá, por ejemplo, en la provincia, la afiliación depende mucho más de la amistad que de la sangre. Entonces, es verdad. También acompañar esos procesos de familia, de la construcción de una otra forma de hacer, de una otra forma de ser, más exactamente, que nada. Y no juzgar, ¿no? Para esto que decimos siempre también, para construir un mundo mejor. Un mundo maravilloso. Un mundo maravilloso. Muchas gracias, Nat, por tus conceptos y por esta columna.